Bien, querido estudiante, hoy aprenderemos un nuevo tema que es la guerra del Chaco. Les habla su profesor Yuri Rodríguez López, bienvenidos y comenzamos con el tema. Vamos a reflexionar primero. ¿Cuál fue la causa de la guerra del Chaco? No sabemos la causa, qué es lo que surgieron. Bolivia proponía la guerra como una solución. ¿Qué importancia tuvo la guerra del Chaco para nuestro país? Y por último, ¿qué países estuvieron detrás con sus propios intereses? ¿No? Debería retomar la guerra del Chaco o el tema de la guerra del Chaco. ¿Será que actualmente podemos volver a la guerra? Entonces, esas son las inquietudes que vamos a poder despejar en este tema. Comenzamos con los antecedentes. Después de la época colonial, se heredó una vaga determinación de territorio, ¿no? Hemos tenido muchas consecuencias, muchas guerras antes de esto, la del Pacífico, que fue la más importante. Después de la guerra del Pacífico, el Chaco adquirió un valor estratégico para Paraguay. Otra causa fue la existencia del petróleo. Standard Oil provocó la guerra entre Bolivia y Paraguay, ¿no? Ahí están los soldados que intervinieron en la guerra. Los derechos sobre el territorio del Chaco y los tratados que tuvimos en esa época, en 1879 y 1913, se basaban en títulos coloniales que heredó la República. Los límites internacionales en 1845 estaban referidos a los de la audiencia de Charcas. La soberanía jurídica de Bolivia sobre el Chaco fue siempre reconocida en la cartografía internacional del siglo XIX y el siglo XX hasta que llegó la guerra, ¿no? Si podemos ver un antiguo mapa de Bolivia, acá está el territorio del Chaco, y esa era la disputa en ese momento. Los móviles de la guerra, conflicto promovido por el imperialismo, también tenemos ahí la Standard Oil, tenemos el procesamiento marítimo, podemos observar eso, tenemos los conflictos promovidos, los enfrentamientos entre la petrolera de la Standard Oil, ya que estaba en Bolivia, y el otro era la anglo-holandesa Royal Dutch Shell a través de la Unión Oil que operaba en el Chaco Boreal, o que quería operar en el Chaco Boreal. Seguimos. El enclaustramiento marítimo de Bolivia. Obligó al país a mirar al Atlántico y buscar a través de un puerto la libre navegación sobre el río Paraguay, una salida hacia el océano, ¿ya? Argentina tomó desde el primer momento partido por Paraguay. Quiere decir que Paraguay se alió con Argentina para poder destronarnos del territorio. Bolivia estaba en ese tiempo unida con Estados Unidos, pero no le ayudó, ¿no? Lamentablemente Estados Unidos se retiró de ahí, pero sí Bolivia, perdón, Paraguay y Argentina sí se unieron para disputar el territorio, ¿no? Por sus propios intereses también económicos. Vamos con las consecuencias. Había una consecuencia social donde los jóvenes combatientes que habían visto y sufrido el conflicto decidieron modificar la problemática social entre ricos y pobres, ¿no? Había una diferencia y una discriminación, quién era rico, quién era pobre. En lo político, los jóvenes excombatientes fundaron partidos políticos, ya que estaba el POR, el PIR, el FCB y el MNR, que en ese momento iba a ganar el MNR más adelante, que iba a ser la revolución del 52. Se propone la nacionalización de las minas, la reforma agraria y la industrialización del país. En 1936 se funda el Sindicato Agrario en Clisa. Los jóvenes oficiales crean RADEPA, que es la razón de patria, a la cabeza de Gualberto Villarreal. Se realiza el primer Congreso Indígena y se suprime el PONCUA. ¿Ya? Ese tiempo, más que todos los partidos republicanos iban a fundar el MNR. Campañas militares. ¿Cuáles fueron sus periodos y las características? En 1932 fue la primera ofensiva boliviana. Fortín de Boquero, por 600 combatientes, resistió el ataque de 5.000 soldados paraguayos, ¿no? Se vinieron con todos los paraguayos ahí. Y la ofensiva paraguaya en 1933, después de la ofensiva boliviana, el ejército paraguayo inició su ofensiva sobre Bolivia. Vinieron a atacar los paraguayos, ¿no? Y en 1934 Bolivia organiza un nuevo ejército
que se dedicaría a rechazar al ejército paraguayo. Bolivia rearma su ejército para ir a combatir y en 1935 la defensa fue exitosa en la zona del Petrolera. Una ofensiva paraguaya se acercó al río Parapetí en Villamontes ocupando Charagua. La reacción de Bolivia, comandada por nuevos oficiales, entre ellos Germán Busch, logró derrotar la decisiva, perdón, la decisiva invasión de los paraguayos. Ahí tenemos las imágenes. Y en 1932 se desató la guerra, ¿no? El 15 de junio, el mayor Oscar Moscoso y su escuadra Tomás Fortín López, que controlaba la laguna Chuquisaca en Pituantuta, ¿no? Ahí tenemos a los bolivianos y a los paraguayos que estaban en disputa de la guerra. Los paraguayos retornaron a la laguna, ¿no? Primero los bolivianos lograron sacar a los paraguayos de la laguna y los paraguayos volvieron a tomar la laguna. El 17 de julio los paraguayos eran 18.500 soldados paraguayos y los bolivianos solamente eran 619 soldados. Y el día 17 los valientes hombres bolivianos que se mantenían con escasas provisiones recibieron la orden de resistir 10 días más mientras organizaban la ofensiva, pero lamentablemente no pudieron, porque los paraguayos eran demasiados. El 18 de julio, el 18 de julio Salamanca anunció que Bolivia no permitiría el ultraje y ordenó la toma de los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón. Continuamos. Y el 19 de julio el fuerte estaba en poder de Paraguay. Los paraguayos perdieron 7.000 hombres, mientras los bolivianos solamente perdieron 150 hombres. El 24 al 31 de julio de 1933, pero a pesar de sus cuantiosos armamentos y el apoyo aéreo que Bolivia tuvo, no pudo vencer a los paraguayos. 2.000 de sus hombres perdieron la vida en el ataque, mientras que los paraguayos lamentablemente solamente murieron unos 150 soldados y unos 400 heridos. Fíjense, ahí estaba el primer ataque aéreo boliviano, ¿no? Pero lamentablemente a pesar de eso, tuvimos la derrota. Murieron muchos bolivianos. Se produjeron las acciones y tomaron los tres puestos como Boquerón el 31 de julio. La guerra ya había comenzado. La fase del conflicto. La primera fase, entre junio y diciembre de 1932, el conflicto comienza y ambos ejércitos se preparan para una contienda, ¿no?, entre Bolivia y Paraguay. La segunda fase, en diciembre de 1932 y diciembre de 1933, Bolivia combate bajo la conducción de Kunz en el último momento de la ofensiva boliviana. General. Y la tercera fase, en diciembre de 1936 y enero de 1935, de plena ofensiva paraguaya, ¿no? Ahí tenemos los paraguayos. Y la cuarta fase, que está entre febrero y julio de 1935, en que se da la exitosa defensa de Villamontes y el acuerdo de tregua. Hacer un acuerdo de tregua. Pero vamos a ver qué pasó en el Boquerón en 1932. La ofensiva paraguaya comenzó el 9 de septiembre, ¿no? Se vinieron los paraguayos. Y los defensores bolivianos con 448 soldados y 350 fusiles, 40 ametralladoras y 3 cañones y 2 antiaéreos defendieron al territorio. Paraguay entre 9.000 y unos 11.500 efectivos. Fíjense, superaban en demasía a los bolivianos. Los víveres se terminaron, perdón. El único pozo de agua accesible era atacado por un nido de ametralladoras paraguayos. Se acercaron a la muerte segura porque sin agua no podían hacer nada. Un par de cadáveres soldados bolivianos flotaban en el pozo. O sea, la clave en ese momento de la guerra también era el agua, muy fundamental. El corralito de Villamontes, la calle de Salamanca. Las relaciones entre Salamanca y Alto Mando eran pésimas. En la guerra se convocó a elecciones para el presidente y estas se realizaron el 11 de noviembre, ¿no? Donde el candidato oficial Franz Tamayo obtuvo el 59.2% de votos, ¿no? Él fue el presidente electo, pero nunca llegaría a posesionarse por los vergonzosos fraudes que pasó en su momento. El 27 el presidente llegó a Villamontes acompañado a Lanza, que era su nuevo comandante.
Allí lo esperaban Peñaranda, Toro y Bush, Moscoso y otros oficiales que habían decidido desacatar el nombramiento y derrocar al presidente. No aceptaron que Salamanca sea presidente, o sea, lo derrotaron porque ellos querían que Franz Tamayo sea presidente. Entonces, el 28 de noviembre, guardando las formas democráticas, se posicionó a José Luis Tejada Solzano como nuevo presidente. Ahí lo tenemos a él. El fin de la guerra. La Liga de Naciones había impuesto un embargo de armas a ambos países e insistió en una propuesta de paz en el mes de noviembre de 1934, que si bien fue aceptada por Bolivia, fue rechazada por los paraguayos. Ellos querían más. En 1935 encontró a ambos bandos agotados. Los bolivianos se habían retirado a Villamontes en abril y los paraguayos transpusieron al río de Parapetí, pero fueron repelidos por los bolivianos, ¿no? Se dio la firma de paz. El 12 de junio de 1935 se firmó el protocolo de paz entre los cancilleres Tomás Helio de Bolivia, Luis Riar de Paraguay. Ahí tenemos las imágenes. Y el 14 de junio a las 12 de mediodía terminó la guerra, ¿no? Entre 1935 y 1938 se realizaron las arduas negociaciones para definir los nuevos límites, devolver a los prisioneros y lograr una salida soberana de Bolivia hacia el río Paraguay, que fue negada, ¿no? El 21 de julio de 1938 se firmó en Buenos Aires el Tratado de Paz, Amistad y Límite definitivo entre Bolivia y Paraguay. Lo suscribieron Eduardo Díaz de Medina y Enrique Finó para Bolivia y Cecilio Vélez, José Félix Estigarribia por el Paraguay. O sea, ahí fue la firma de paz que hubo entre Paraguay y Bolivia, ¿no? El gobierno chileno propuso a la Argentina en enero del año 1935 una gestión conjunta para lograr la paz y al final fueron comisionados Luis Podasta Costa de Paraguay y posteriormente Félix Nieto del Río. Se dirigió a Bolivia en abril, en ese año se unieron a la mediación Perú y Estados Unidos, en mayo lo hizo Brasil y luego fue invitado a participar un delegado uruguayo. Ahí tenemos a los chilenos. El fin de la contienda ocurrió el 12 de junio de 1935, día en que se firmó el armisticio en la presencia de los mediadores, ¿ya? Al oeste de las hostilidades ocurrió el Día de Paraguay. Posteriormente, en 1936, en la Conferencia de Buenos Aires, logró el reconocimiento de casi toda la zona a su favor. Ya ahí tenemos el acuerdo, ya el fin de la guerra entre Bolivia y Paraguay, ¿no? Pero ¿qué sucedió después? En 1938 Paraguay obtuvo 120.000 kilómetros, o sea, nos quitó nuestro territorio. Los bolivianos se beneficiaron teniendo acceso al río Paraguay y al poblado Puerto Casado, perteneciente a Paraguay. Las consecuencias fueron la pérdida de 60.000 soldados bolivianos y 30.000 de origen paraguayo. Tardaron mucho ambos países en recuperar sus costos sociales y económicos, ¿no? Ahí tenemos la pérdida de muchos bolivianos y paraguayos en la guerra, ¿ya? Vamos a ver ahora a los personajes. Entre los personajes de Bolivia tenemos y de Paraguay. Vamos a comenzar con Daniel Salamanca por Bolivia y el presidente Eduardo Ayala, que era en Paraguay. El comandante general era Hans Kuhn por Bolivia y el coronel José Félix Estigarribia por Paraguay. Vamos a ver fotografías acerca de la guerra, ¿no? Los ocurridos que han pasado en ese momento, ahí podemos ver, terminando con la revolución del 52. También vamos a conocer las curiosidades. Imagen desgarradora de un soldado boliviano, ya que hace en la entrada de su refugio junto a su perro. Fíjense, ahí está la imagen, que ha muerto por el soldado boliviano, su perro. También tenemos otras imágenes que solamente Bolivia usó, los tanques bolivianos, tanquetas, etc. Fíjense los tanques que utilizó Bolivia ahí. Y último, que Bolivia ganó, o perdón, que Bolivia ganó el primer combate aéreo de la historia de Sudamérica y fue el primer país en utilizar aviones para bombardear desde el cielo, ¿no? Como le dije, fue el primer país, fuimos los primeros en atacar en una guerra con los aviones, ¿ya? Hace 85 años terminó la guerra del Chaco, fue la última guerra perdida. ¿Ya? La guerra del Chaco, que era Paraguay, también llamado Infierno Verde, fue el conflicto armado más sangriento de la historia, ¿ya? Bien, muchas gracias por la atención, queridos estudiantes. No se olviden, tenemos que valorar a todos estos hombres valientes que son los beneméritos de la historia de Bolivia.
Cuídense, Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.